Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos hoy, a pesar de las inclemencias del clima en varias zonas del país. La actividad de hoy consta de dos momentos complementarios, diferenciados y complementarios. En primer lugar, el profesor, a mi izquierda, el profesor doctor Alberto Montoya, va a presentarnos el pensamiento de José Porfirio Miranda, filósofo mexicano, cuyo el centro de estudios del cual vamos a hablar después lleva su nombre. Aquí ustedes verán la profusa obra del profesor Porfirio Miranda. Entonces el profesor Alberto Montoya hablará en primer lugar presentándonos los núcleos especulativos más importantes del pensamiento de José Porfirio Miranda. Y en segundo lugar, posteriormente, la estudiante Wendy Martínez va a presentar las características, el proyecto del Centro de Estudios Filosóficos Porfirio Miranda y otras instancias que están asociadas a ese proyecto. Y en tercer lugar, entonces, podremos establecer un intercambio, un conversatorio con quienes nos acompañan en el día de hoy. En nombre de la Escuela de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, si don Luis me lo permite, les doy entonces al profesor Montoya, a la estudiante Martínez, la más cordial bienvenida a la Escuela de Filosofía y al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, vamos a comenzar, como les decía recién, por la primera parte de la actividad de hoy, dándole la palabra al profesor doctor Alberto Montoya para que nos presente los núcleos especulativos que él considere más importantes de este prolífico, por lo que vemos, pensador mexicano que fue don José Porfirio Miranda. Don Alberto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer esta hospitalidad, esta invitación para estar en la Escuela de Filosofía, en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, que, como lo sabemos, es una institución muy importante, no solamente en América Central, sino como todo trabajo auténticamente filosófico, con una trascendencia que aspira justamente a la demostración de lo universal. Pues en eso consiste lo filosófico, lo demostrativo. En consecuencia, para nosotros pues es un honor que nos hayan recibido en su casa para poderles compartir, dar a conocer este trabajo, este esfuerzo filosófico de José Porfirio Miranda. Trataré en el tiempo que me es posible en esta oportunidad, mi participación, de dar una breve semblanza biográfica que indudablemente es la forma en la que es posible también entender el proceso del desarrollo de la filosofía que nos aporta José Porfirio Miranda. Y este agradecimiento, pues a nombre también de Wendy Martínez, quien trabaja en el Centro de Estudios Filosóficos José Porfirio Miranda, María Adela Oliveros, quien es la presidenta de la Fundación RORA, que es donde está alojado este Centro de Estudios Filosóficos. Bueno, como ya ha comentado doctor Fragomena, José Porfirio Miranda, un filósofo mexicano que en su proceso formativo, su proceso de desarrollo como persona, tuvo una formación inicial que estuvo vinculado a una participación
en una institución religiosa, en particular en la Compañía de Jesús, a la cual ingresó a la edad de 16 años, en el año 1941. Y dentro de esa participación, dentro de esa formación, dentro de la Compañía de Jesús, él obtuvo y desarrolló una serie de capacidades en las dimensiones lingüísticas, en la filosofía, en ciencias, también una especialidad en economía que la estudió en Alemania, y ya desde el inicio, toda la vida de José Porfirio Miranda tiene lo que podríamos denominar una pasión por la justicia. Cuestión que evidentemente en el entorno de una institución eclesiástica ponía entonces en una constante contradicción lo que se proclama y lo que se hace, y que motivó indudablemente dificultades en la manera como la exigencia de llevar a la práctica los mandatos evangélicos pues le fueron confrontando, desde luego, y en primer lugar con los empresarios, pero también con la propia jerarquía eclesiástica. De manera que este compromiso por la justicia hacia el año 1965 le condujo a publicar un libro, Hambre y Sed de Justicia, y lo tuvo que financiar con el apoyo de su hermano, y que está inspirado en lo que plantea Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un libro en el que hace un enjuiciamiento moral de la realidad socioeconómica de México, y en donde expone la doctrina social cristiana. Ya hacia el año siguiente, el 66, podríamos decir que es el último intento que hace Porfirio por que ese compromiso por la justicia fuese asumido por la jerarquía católica y la propia Compañía de Jesús. En el año 67, Porfirio se fue al Instituto Bíblico de Roma a hacer un doctorado en ciencias bíblicas, en donde, por cierto, hace unos trabajos que, de mi modo de ver, punto de vista, contribuyen al esclarecimiento de sus tesis filosóficas fundamentales. Entre otro, cuestiones que parecieran ser meras sutilezas del lenguaje sin mayor trascendencia. Pero él constata en el lenguaje original en el que está escrito el Génesis cómo Ham no es un individuo. No es un individuo, es todo individuo. Ya eso, como constatación, indica evidentemente que la narración de un individuo cuya conducta trasciende a toda la humanidad no está sustentado en el propio texto bíblico original. Entre otras cuestiones, que es muy interesante porque tiene una gran trascendencia la comprensión de estos textos, la exégesis de estos textos. En el año 68, Porfirio presentó su tesis sobre Marx y la Biblia, y demuestra que las ideas de Karl Marx sobre la justicia en la sociedad son de origen judeo-cristiano.
Evidentemente esta tesis, que está aquí publicada y tienen ustedes disponible en uno de los libros aquí expuestos, no fue aceptada. Entonces tuvo que hacer Porfirio algo para superar esa contradicción y, bueno, elaboró otra tesis. Elaboró otra tesis que terminó el año siguiente y que es el ser y el Mesías, que es un estudio exegético sobre los escritos de San Juan, con el cual obtuvo el doctorado. Y de alguna manera esto le lleva a la convicción de que la jerarquía eclesiástica no está siendo congruente y fiel al propio Evangelio. Y comienza a considerar su decisión de no ser partícipe y cómplice de esa infidelidad, de esa contradicción. Todavía en aquel momento, hacia el año 71, el obispo don Samuel Ruiz, posiblemente conocido de alguno de ustedes, publicó algunos escritos de Miranda, una edición privada de la diócesis de San Cristóbal, y que se denominó Cambio de Estructuras, que es un intento de pensar en la exigencia evangélica con las categorías sociológicas de Marx. Posteriormente, el propio obispo don Samuel Ruiz contribuyó a que este texto fuese publicado en alemán. En el año 71, finales, es cuando Porfirio decide entonces dejar el sacerdocio, dejar la compañía de Jesús y iniciar propiamente una no solo transformación personal, sino dedicar su vida propiamente al pensamiento filosófico, sin abdicar, desde luego, de este compromiso por la búsqueda de la verdad y la justicia. En el año 72 se publicó otro de los textos escritos, los escritos de Miranda, Marx, en México, en donde elabora una tesis en torno a la circulación monetaria. En el año 73 se publicó la tesis doctoral, El ser y el Mesías, en una edición que se hizo tanto en Estados Unidos como en Italia. Lo que buscaba era tratar de sacar la exégesis de la marginación que la teología dogmática quería imponerle después del Vaticano II. En el año 74, Porfirio es invitado a fundar la Facultad de Filosofía en la UAM Iztapalapa, en reconocimiento a su capacidad, su posibilidad de aportar en una formación humanista. Vale la pena aquí hacer una referencia a lo que escribió en el año 75 en ese diario que inició desde edad muy temprana y hasta los últimos días de su vida, donde él titulaba Ocurrencias, todas sus reflexiones de cada día. Y ese 21 de abril del 75 escribió: el marxismo como sistema filosófico está agonizando y como movimiento político no ha triunfado donde debería de triunfar. Y donde ha triunfado es opresor y aniquilador de lo humano. Por su parte,
los cristianos siguen aferrados a una interpretación dogmáticamente reaccionaria de la Biblia. Fin de la cita. En el año 76, al incorporarse al claustro magisterial de la UAM, los filósofos de impronta positivista y analítica evidentemente aíslan a Porfirio. Es algo, vamos a decir, muy esperable. En ese mismo año 76, la revista The Expository Times aparece un intenso reconocimiento al libro en inglés Marx and the Bible. Está firmado por Walter Wink, quien afirma que se trata del mejor libro de exégesis hasta ahora publicado. Su obra se empieza a conocer en otras partes del mundo. Y es entonces a partir del año 77 en que Porfirio, al regresar a la cátedra de filosofía, al impartir sobre un curso sobre el pensamiento de Hegel, le permite precisamente profundizar en Hegel, tanto por el antecedente de sus estudios de Marx. Porfirio era un gran marxólogo, como también por el existencialismo. Él sería el Mesías viene desde la impronta existencialista. Y podríamos decir que en el año 78 se da esta, digamos, decisión de Porfirio de dedicarse ya de manera sistemática a el pensamiento filosófico. Y podríamos decir que es en esta época en donde da un viraje su filosofía. El año 81, Porfirio presentó un pequeño manifiesto: Comunismo en la Biblia. Imaginen ustedes el escándalo. Y de alguna manera, este libro, este librito, Comunismo en la Biblia, es el término, es el último libro que escribe Porfirio como exégeta, como interpretador de los textos bíblicos. Esta edición reciente tiene un prólogo que escribió Ernesto Cardenal, monje nicaragüense, amigo personal de Porfirio, y voy a leer unas palabras de este prólogo porque es interesante lo que dice Ernesto Cardenal. En el siglo pasado para mí fue una importante revelación la que me hicieron los escritos del jesuita mexicano José Porfirio Miranda, que entonces era jesuita, haciéndome ver que si el marxismo y la religión aparentemente eran incompatibles, no lo eran Marx y la Biblia. La enseñanza de la Biblia era la misma del marxismo. Los ataques a la religión que Dios hace en la Biblia son más fuertes que los que hace Marx. Dios está siempre diciendo a través de los profetas que no quiere culto, que está aburrido de las plegarias, de los sacrificios, del incienso, de los ayunos, es decir, de la religión. Y que lo que Él quiere es que se rompan las cadenas de los cautivos, que no se despoje a los huérfanos y a las viudas, que haya justicia entre los hombres. Y el mensaje de Cristo fue siempre en esta línea. Dice y continúa Cardenal: en realidad el comunismo tiene un origen cristiano, y estoy muy de acuerdo con José Porfirio Miranda, teólogo y experto en Biblia, cuando escribe en su libro El comunismo en la Biblia,
que fue una aberración que el cristianismo después se hiciera anticomunista. Hay algunos otros comentarios muy interesantes de Ernesto Cardenal, pero solo para ilustrar el esfuerzo intelectual que condujo a Porfirio en su transformación y evolución filosófica hacia una tarea en la que, dando término a esta fase exegética, entonces orienta toda su capacidad intelectual, que era bastante, a la sistematización de un pensamiento filosófico. El primer resultado de esto es Apelo a la razón, el libro que está aquí también ante ustedes, que es una teoría de la ciencia y crítica del positivismo. Es una obra básica en la filosofía de la ciencia y en el debate filosófico. Eso se publicó en el año 1983. Solo para ilustrar contenido de Apelo a la razón, enuncio los títulos de los capítulos: la función social del positivismo, empirismo y ética, lo que realmente hacen las ciencias, ciencia histórica y positivismo, el argumento central del positivismo, la explicación, entre comillas, positivista, la ciencia y la causa, el fondo de la lógica, positivismo y lenguaje, lenguaje y ética, y el engaño de las ciencias sociales. De hecho, yo había preparado para efectos de esta presentación una exposición más en detalle de el primero y el último capítulo, pero en virtud de las limitaciones de tiempo creo que pudiese ser dejado para otra oportunidad. Simplemente comento lo siguiente: el análisis que hace Porfirio sobre el trabajo de Augusto Comte realmente es demoledor. Creo que hay muchas críticas al positivismo. El problema es que ese positivismo aparece por todos los poros de las ciencias sociales hoy establecidas y se ha convertido propiamente en el paradigma, los términos de Kuhn, de las ciencias sociales contemporáneas. Y bueno, él hace esta distinción: ciencias sociales establecidas, ciencia social emancipatoria. Cuestión que también tiene sus ecos y reverberancias de los planteamientos de la primera escuela de Frankfurt. Retomando, en términos contemporáneos, esta cuestión. Sin embargo, el esfuerzo filosófico de Porfirio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver sobre positivismo y lenguaje, es una aportación muy importante, porque justamente los positivistas no pueden explicar cómo es posible que podamos comprendernos. No pueden explicar la esencia de lo que es el lenguaje. Y el ataque de Porfirio a esa pseudoexplicación positivista es muy importante, me parece. Sobre todo tomando en cuenta que gran parte de la filosofía analítica está justamente reducida a filosofía del lenguaje. Y si nos apuramos, toda la filosofía es filosofía del lenguaje. De manera que yo creo que aquí hay elementos muy relevantes que Porfirio nos aporta en su primer trabajo propiamente filosófico.
5 años después, en el año 88, Porfirio publicó a través de la UAM Iztapalapa, la universidad en donde estaba desarrollando sus investigaciones, docente, investigador: Hegel tenía razón. El mito de la ciencia empírica. Que para Miranda, dice, este es mi sistema o paradigma, aunque se presenta como la interpretación de otro filósofo, es decir, de Hegel. Pero es aquí en donde Porfirio expone más sistemáticamente su propia filosofía. De nuevo, da continuidad al tema de la filosofía de la ciencia. Por eso lo subtitula El mito de la ciencia empírica. Al ser publicado por la editorial Sígueme en España, él autorizó, porque lo consideraron los editores conveniente, titularlo La revolución de la razón, pero es el mismo libro. Hegel tenía razón. Ciencia y literatura. ¿Qué es lo filosófico, lo demostrativo? ¿Y qué es demostración? ¿Y qué es fundamentación? ¿Por qué el sujeto? Porque no olvidemos que gran parte del proyecto filosófico de grandes filósofos contemporáneos, Luhmann, Habermas, justamente buscan la total superación de la filosofía del sujeto. Y Porfirio insiste, ¿por qué el sujeto? Y después, capítulo 3, sujeto. Infinito y distinción, lógica y ciencias naturales, en donde desde luego entra al fondo de la discusión. Si lo filosófico es lo demostrativo, entonces, ¿cómo es que algo se demuestra? ¿Cómo es que un predicado que tiene un sujeto y otro predicado distinto con el mismo sujeto, lógicamente se puede demostrar que se sigue uno de otro? Aquí es donde entra una discusión de los límites de las lógicas anteriores y desarrolla el concepto de la dialéctica como demostración. En la medida que el silogismo no permite avanzar el conocimiento, en la medida que en el silogismo la premisa universal, la premisa particular y finalmente la conclusión, todo lo que está en la conclusión ya está en las premisas, no nos permite conocer algo nuevo. Las fronteras de lo que es posible deducir y demostrar ya están contenidas. Por tanto, la lógica dialéctica es la que nos permite hacer avanzar. Y en particular también la lógica trascendental de Kant. Eso lo discute en este capítulo. Y la última parte, el hombre y el Estado, bueno, que es una cuestión decisivamente importante. Porque si algo le preocupaba a Porfirio Miranda, era el falso apriorismo de considerar que el hombre en su naturalidad es humano. Y los humanos de suyo somos humanos. Pero no es así. Los humanos llegamos a ser humanos. Y llegamos a ser humanos, cosa que desarrolla a partir de las tesis hegelianas, en la medida en que nos apartamos de la naturalidad. Tesis que tiene su raíz directa en la concepción humana aristotélica. Y también la comprensión del Estado. Y que para Porfirio eso es algo fundamental, porque justamente grandes caricaturas se han hecho sobre el pensamiento hegeliano, cuando no se distingue Estado y gobierno, y cuando entonces se pierde el concepto mismo.
que impide, por lo tanto, hacer la crítica del poder. Por eso es tan importante esta discusión sobre el ser humano y el Estado. Más adelante hizo una serie de aportaciones a través de artículos publicados en diversos periódicos y revistas. Señalo el título de algunos de ellos: La farsa llamada escepticismo. Y no es que el escepticismo no sea una condición de toda filosofía, en cierta medida, porque en su origen, desde Pirrón, bueno, lo primero es tener la conciencia de que no es posible aceptar cualquier conocimiento como autoevidente. Sin escepticismo y crítica del saber, pues no es posible hacer ninguna filosofía. Pero la absolutización del escepticismo conduce justamente a la posición de la negación del conocimiento de la verdad. Y que es, por cierto, el clima intelectual prevaleciente en las ciencias sociales hoy en día. Por eso, él consideró importante discutir este tema. Indigenismo contra derechos humanos. La postura de Porfirio, en este sentido, fue muy clara, directa y, por supuesto, polémica. ¿Qué hacer ante la modernidad? El bien y las ciencias sociales, la estetificación de los intelectuales mexicanos. Finalmente, están más situados en una producción intelectual más cercana a la literatura que a la filosofía. Y entonces se pierde lo sustantivo del esfuerzo de la ciencia social. En el año 95 se inició un seminario de investigación filosófica del cual tuve yo la fortuna de ser participante. Tuve la fortuna de conocer a Porfirio Miranda a través de su esposa, María de Oliveros, con quien se casó en el año 79, y desde entonces tuvimos una amistad, una relación, un conocimiento personal, pero fue más o menos en esta época, hacia el 95, en que se organizó un seminario de investigación filosófica que condujo el maestro Luis Brito, y que al término de cada una de estas sesiones podíamos tener un espacio de deliberación, de cuestionamientos, de dudas, de planteamientos con el propio Porfirio, lo cual era realmente muy, muy interesante, sobre todo enriquecedor para nosotros, y que nos permitió también comprender más el sustrato, la cuestión sustancial de su pensamiento filosófico. Hacia el año 96 publicó Porfirio Racionalidad y Democracia. En donde, primer planteamiento, el primer capítulo tiene que ver con la racionalidad y la historia. Y esto entonces es una consecuencia lógica de su concepción del ser humano. Porque entonces, ser humano no consiste en hacer avanzar la racionalidad tecnológica. Racionalidad tecnológica que, por cierto, había sido denunciada con gran profundidad y con gran precisión por Marcuse, años atrás, décadas atrás. Pero en eso no consiste justamente la historia humana. La historia humana debiese ser entendida como el avance de la racionalidad ética. Si entendemos que la racionalidad tecnológica es la racionalidad que permite determinar cuáles son los medios eficaces para lograr un fin,
La racionalidad ética consiste justamente en la fundamentación racional de los fines que hay que alcanzar. Y la revolución tecnológica, particularmente la revolución tecnológica digital, nos ha invadido justamente de medios, de instrumentos, de capacidades y dominios sobre la naturaleza y de los propios artefactos que hoy tienen una naturaleza distinta. Esa máquina es una máquina procesadora de símbolos. Es una máquina construida, eso no es natura. Esa máquina puede entonces ser programada para guardar información y para tomar decisiones. Cuestiones que considerábamos hasta antes de esta revolución tecnológica como pertenecientes exclusivamente a los seres humanos. Pero hoy no es así. Y hoy entonces la racionalidad tecnológica va permitiendo el hacer procesos sociales y procesos de transformación de la natura y de las fuerzas de la natura que nunca la humanidad había podido experimentar. Por eso, racionalidad e historia justamente señala la profundidad de lo que significa la racionalidad humana como racionalidad ética, la que es capaz de fundamentar las finalidades, no los medios para lograr los fines. En tanto que compartimos la racionalidad técnica con todos los seres vivientes, no nos hace distintos de otros seres vivientes. El segundo capítulo, Falacia y Materialismo, comento que tuve la posibilidad o coincidencia el día en que, estando en el hospital Porfirio y recibió la noticia de que el cáncer que tenía en el pulmón era terminal, justamente estábamos hablando de racionalidad y democracia, y él me decía: el segundo capítulo, Falacia y Materialismo, es uno en donde están algunas de las cuestiones más importantes de este libro. Fue algo que él me comentó, por cierto, en esa circunstancia. Quid est veritas, capítulo 3. ¿Qué es la verdad? Y es una frase de Cristo ante Pilatos, ¿no? Entonces se toma en serio esta pregunta y es una crítica de nuevo al escepticismo. ¿Qué es la verdad? ¿No? Esta es una pregunta fundamental. ¿Qué es la verdad? Justicia. Justicia. Él entra en un debate con John Rawls, un debate profundo con John Rawls. ¿Qué es justicia? Realmente justicia. Él aquí desarrolla una tesis, demuestra la falsedad del concepto de Rawls. Sociedad y democracia. Aquí entra en un debate fuertísimo con Habermas, que finalmente se adhiere a la idea que tanto la verdad como también la justicia es una cuestión de consenso. Pues no, dice Porfirio, no es cuestión de consenso. Más aún, las tesis fundamentales que hacen avanzar la justicia en la humanidad, pues nunca han sido por consenso. Entonces es indispensable una fundamentación racional de qué es justicia. Ciencia y sociedad, otro capítulo de racionalidad y democracia. Termino esta presentación comentando lo que el propio Porfirio en el año 98 presentó en su informe al Sistema Nacional de Investigadores, donde afirma que sus 3 libros más importantes impresos por la editorial Sígueme de Salamanca, España, son Apelo a la razón, Revolución de la razón y Racionalidad y democracia. De manera que todavía en 99 escribió Antropología y Marxismo, que es otro aporte también muy contundente en sus argumentos y por lo tanto también muy polémico en sus argumentos.
Y en el 2000, laicismo y ateísmo, intolerancia laica, laicismo, intolerancia por definición, la lógica y el aborto. Porfirio falleció en el año 2001, a la edad de 77 años, y pues dejó un legado de trabajo, de obra, y sobre todo de preguntas, reflexiones, que me parece merecen ser discutidas, analizadas, conocidas, y como todo proceso de conocimiento humano, confrontadas a la luz de investigaciones filosóficas, que es justamente pues las tareas que se hacen en estos espacios: la educación, la formación, la crítica y la investigación del pensamiento filosófico. Entonces yo con esto terminaría mi intervención en torno a la presentación de la vida, la obra de Porfirio, para que Wendy Martínez pueda entonces comentarnos sobre él. Muy bien, muchas gracias. Le damos las gracias al profesor doctor Alberto Montoya por habernos hecho esta presentación del pensamiento y los núcleos especulativos más importantes del profesor Porfirio Miranda. Voy a darle la palabra entonces ahora a Wendy Martínez, estudiante de filosofía, tesista, haciendo una tesis sobre Marx, estudiante de filosofía, a ver si lo digo bien, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, sí. Usted va a usar, va a disponer de eso. Muy bien. Hola, pues antes que nada me gustaría agradecer a los doctores, tanto al doctor Roberto Fragomeno como al doctor Luis Fallas, que nos apoyaron en todo momento para que pudiéramos venir y presentarles la obra del doctor Miranda y a su vez el CEF Miranda. Y bueno, queremos también felicitarlos por estos 75 años que la universidad ha cumplido, que bueno, se dicen fácil, pero pues ustedes saben que es cosa de arduo trabajo. En estos momentos les voy a presentar un poco sobre el CEF Miranda. Miren, el Centro de Estudios Filosóficos José Porfirio Miranda, mejor conocido como el CEF Miranda, es el espacio creado específicamente para difundir la obra del filósofo mexicano José Porfirio Miranda de la Parra. Este espacio surge en octubre del 2002, a un año de la muerte del escritor. Este centro fue una iniciativa de los estudiantes, amigos y sobre todo de su esposa, la maestra Adela Oliveros, presidenta de dicho centro. El CEF Miranda se encuentra dentro de las instalaciones de la Asociación Civil Roberto Oliveros Maqueo, espacio fundado legalmente desde 1994, cuyo objetivo consiste en dar apoyo a la comunidad y tiene programas que da beneficio a la comunidad de esa zona. Y ahí en ese centro, precisamente en Rorac, se encuentra el CEF Miranda. El CEF Miranda se encuentra ubicado en un pueblito llamado Temamatla. Este está ubicado a 50 minutos del Distrito Federal, lugar en el cual vivió el escritor desde 1982. Ahora bien, los objetivos del CEF. Principios, objetivos y actividades. Principios. La filosofía consiste en asumir la responsabilidad de la historia humana entera. Hacer filosofía es, por tanto, una tarea que deriva de una responsabilidad ética. El único comienzo de la filosofía es la experiencia de la injusticia, el clamor del prójimo oprimido, que esto se encuentra dentro de los diarios del doctor Miranda. Otro principio es: el prójimo es fin y no medio para un fin, por altruista que éste sea. Otro: el criterio de cientificidad es la columna vertebral de la investigación. Las teorías empiristas y materialistas que niegan el espíritu humano impiden su desarrollo en la historia. Bueno, esto lo encontramos como tercer punto de los principios dentro de un escrito del doctor Montoya.
Ahora bien, las actividades. Nosotros dentro del CEF Miranda tenemos diversas actividades que les voy a compartir ahora. Como primer momento, conservar, investigar y difundir el legado que constituye la obra, manuscritos y biblioteca de José Porfirio Miranda, así como los trabajos ulteriores que en el mismo CEF se desarrollen. 2. Promover el conocimiento de la filosofía y la obra de Porfirio Miranda entre estudiantes e investigadores, que bueno, en este momento es uno de los puntos que estamos haciendo. Otro es fomentar el análisis, la investigación y la discusión filosófica de los problemas más relevantes en el presente mundial, de modo sistemático, con racionalidad y ética. A su vez, implementar convenios de cooperación con universidades, centros de educación media o superior, instituciones u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales en relación con las actividades del CEP. Promocionar a estudiantes e investigadores interesados un espacio y los medios necesarios para favorecer la reflexión, estudio, discusión y crítica filosófica. Traducir y difundir en diferentes idiomas, preferentemente inglés, los libros y obra de José Porfirio Miranda. Promover a través de editoriales nacionales o extranjeras la divulgación de obras o libros referentes a los asuntos investigados. También publicar en los libros o revistas de prestigio nacionales e internacionales artículos sobre el avance de nuestra investigación. Procurar el uso de los medios electrónicos para la difusión de la obra del autor, la investigación del CEF y el diálogo filosófico. Otro punto sería ordenar y dar servicio al público en la biblioteca de autor. También realizar seminarios de investigación según los intereses que surjan. Auspiciar el trabajo de investigación interinstitucional, nacional e internacional. Y difundir el legado de Miranda, libros y manuscritos. Esto que les acabo de leer, pues son actividades que nosotros desarrollamos dentro del Centro de Estudios CEF Miranda, y precisamente nosotros los queremos invitar a que vayan a México a hacer una estancia de investigación. Como ven, dentro de estos puntos se encuentra la investigación que hacen o que queremos que hagan tanto México como otras estancias sobre la filosofía del doctor Miranda. Les di un folleto, no sé si la mayoría lo tenga, me parece que sí. Si no, bueno, se los doy a los que falten al final. Nosotros tenemos dos estancias de investigación. La primera es para los investigadores, la cual, bueno, pues se divide en que, por un lado, los investigadores que quieran hacer una estancia de investigación, pues necesariamente tendrían en esta primera estancia que investigar precisamente los manuscritos y la obra del doctor Miranda. Y tenemos otra estancia de investigación que es más para los estudiantes, que tengan temas de diferente, por ejemplo, de diferente modo, como ética, justicia, sujeto, derechos humanos, democracia, libertad, que sea el cruce para que ellos, o para que ustedes más bien, puedan investigar la obra del doctor Miranda. Me gustaría leer el folleto, si lo podemos ir siguiendo. Funcionamiento. Este es para la estancia de investigación de José Porfirio Miranda para los investigadores. Funcionamiento. Tipo de proyecto. Proyecto tipo 1. Redactar una investigación. Alcance. El CEP ofrece a los investigadores en filosofía los recursos del centro para realizar estudios sobre la obra y los manuscritos legados del filósofo José Porfirio Miranda. La duración. El tiempo de investigación normalmente es de 6 meses. Sin embargo, está a consideración dependiendo del tema a desarrollar. Los temas que vienen a continuación pues son sugerencias que el centro les está haciendo, como primer momento la ética, porque la ética, la justicia, sujeto, positivismo, derechos humanos, democracia, libertad, porque precisamente estos puntos son el eje de toda la filosofía del doctor Miranda. La segunda estancia de investigación es la general, donde pues obviamente los estudiantes pueden ir
no propiamente a investigar la obra de Porfirio Miranda, pero sí para desarrollar una investigación. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, investigar algún tema que no tuviera que ver dentro de la obra del doctor Miranda, pues no habría ningún problema, porque nosotros tenemos dentro del CEF Miranda la biblioteca de autor. La biblioteca de autor del CEF Miranda es precisamente aquel material que utilizó el filósofo para desarrollar toda su obra. Me gustaría mostrarles en este momento, desde el principio de la presentación, han visto ustedes una página. Esta es nuestra página web, cefmiranda.org. Aquí, bueno, pues pueden encontrar todo lo referente al doctor Miranda. Y en estos momentos les voy a enseñar la biblioteca de autor. Bueno, para empezar, aquí tienen las instalaciones, que ahorita regresaremos a ellas. Miren, esta es la biblioteca de autor. Entonces, esta biblioteca precisamente es el legado que dejó el doctor Miranda y el análisis que hizo de todos estos libros para toda su filosofía, la cual está precisamente a su servicio. Y obviamente, si ustedes no quisieran investigar la obra del doctor Miranda, bueno, pues tenemos toda una biblioteca, que la ventaja de esta biblioteca es que tiene diferentes idiomas y tiene diferentes temas para que se pueda investigar. Entonces ustedes, si ustedes quisieran un libro de aquí, pues obviamente podrían hacer la estancia de investigación, o en su modo podrían contactarse con nosotros y nosotros les digitalizaríamos el libro para mandarlo, y así pues que ustedes tuvieran un material que no necesariamente pues está a la mano de todos hoy en día, porque hay libros que, bueno, yo me he encontrado libros, yo que estoy estudiando a Marx, que, bueno, para empezar están los Berke, que son los libros famosos, los azules, toda la colección. Entonces cuando yo los encontré, yo fui feliz. Entonces así yo creo que de diferentes líneas de investigación, pues ustedes seguro van a encontrar algo, ¿ok? Ahora, bueno, me gustaría mostrarles un poco sobre el CEF Miranda. Nuestras instalaciones están a 50 minutos del DF. Entonces, bueno, esta es una imagen. Pues como ven, tiene también muchos árboles como acá. Igual no se sentirían tan lejos de Costa Rica. Estos son los cuartos que tenemos para que ustedes puedan hacer la estancia de investigación. Esto que ven en estos momentos, esta imagen, es el estudio que nosotros tenemos para que ustedes puedan ahí investigar. Obviamente ya lo tenemos adaptado. Cuando tomaron esta foto todavía no estaba adaptado para que se estudiara, pero aquí es donde pudieran estudiar. Y precisamente la diferencia entre una estancia y otra es que los investigadores necesariamente tendrían que meterse de lleno con los manuscritos que dejó el doctor Miranda y la obra del doctor Miranda, pero los estudiantes podría ser una ventaja que cualquier tema que ustedes quisieran investigar dentro de la filosofía pudieran ir a investigarlo ya sin ningún problema, sin adentrarse a toda la obra del doctor. Es decir, que si están trabajando derechos humanos, seguramente pues lo meterán dentro de su bibliografía, y allá tenemos el espacio para que puedan estudiar. Tienen internet, el espacio es muy bonito, es amplio, y precisamente tenemos dos tipos de proyecto. Uno es redactar un artículo, que esto es como pues muy actual, ¿no? Todo el tiempo
se pide que estén haciendo artículos o precisamente tipo ensayo. La otra es que si ustedes quisieran hacer o están haciendo una tesis en estos momentos, pues pudieran ir 3 meses, por ejemplo, terminar de hacer su investigación. Tenemos la biblioteca, otra vez lo vuelvo a decir, tenemos los libros del doctor Miranda, y la cuestión es que ustedes puedan ir y puedan problematizar y puedan dialogar entre la filosofía del doctor Miranda, pero a su vez con otros autores. Porque otro de los principios, como se los leí, es la difusión de la filosofía en sí misma, no nada más de la filosofía del doctor Miranda. Bueno, entonces, ¿nosotros qué estamos ofreciendo dentro de las instalaciones? Bueno, pues en su primer momento, las instalaciones que ustedes tendrían para el estudio, tendrían el internet, tendrían la obra completa del doctor Miranda para que la estudiaran, su biblioteca, el hospedaje, la comida. Y algo muy importante, nosotros ahorita estamos platicando con los doctores y ojalá se pudiera hacer un convenio de la universidad con el CEF Miranda para que ellos pudieran pagar su boleto de avión y nosotros sin ningún problema pues los recibimos, ¿no? La verdad, el trámite con el CEF Miranda es prácticamente nulo porque lo único que les estamos pidiendo es una solicitud y obviamente la vinculación con la universidad, y hay una responsabilidad entre las dos instancias para que ustedes estén bien allá, puedan estudiar y obviamente puedan conocer un poco México, y a su vez si ustedes tienen alguna prioridad o quisieran conocer un investigador de la UNAM, de la UACM, que es mi casa de estudio, de la UAM Iztapalapa, que es precisamente el lugar donde estuvo el doctor Miranda, los ¿cuántos? 30 años, doctor. Pudiera haber una relación con estas universidades. Para empezar, nosotros tenemos un convenio que es de la UAM Iztapalapa. Este convenio, bueno, pues tiene de la misma forma todos estos puntos. Nosotros con la UAM Iztapalapa estamos haciendo publicaciones de libros, de revistas, estamos haciendo el vínculo con otro grupo de investigadores. Y bueno, ya que los invitamos ampliamente a que puedan ustedes ir al Centro de Estudios Filosóficos José Porfirio Miranda, y me gustaría mucho compartirles un plus que yo creo que les va a servir mucho dentro de lo que ustedes en estos momentos están investigando, porque cuando el doctor Miranda estuvo en la UAM Iztapalapa, a su esposa, la maestra Adela, se le ocurrió grabar las clases. Entonces, dentro de la página web, ustedes pueden entrar directamente y está YouTube. Entonces, vamos a mostrarles un video para que conozcan al doctor Miranda, ya que se ha hablado tanto de él. Podemos pedir que alguien venga para que suba el volumen, mientras yo puedo presentar rápido. No, yo creo que hay que hablar ya del inicio porque... Ok. Sí, ya. Bueno. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues los invito a que puedan ver, puedan entrar a la página del cefmiranda.org y puedan ver precisamente los videos. El doctor Miranda tiene 10 videos, hasta el momento hemos subido 10 videos de las clases que ha dado. Aquí pueden encontrar su cronología, su biografía, su obra, su biblioteca de autor, pueden descargar todos los libros que tenemos, la galería, pueden saber más sobre el autor. Ahora bien, me gustaría compartirles
otra página que es jitfi.net. Este es un grupo de investigación de filósofos internacionales. En este grupo, este JITFI es la derivación de un proyecto del CEF Miranda. En un momento determinado, los filósofos coordinadores, que dentro de ellos está el doctor Alberto Montoya, el doctor Mario Rojas, el maestro Luis Brito, se pusieron a la tarea precisamente de hacer una comunidad de filósofos que pudieran discutir los temas de la actualidad contemporáneos, que hubiera filósofos de Latinoamérica, de Europa, y que precisamente dentro de estas actividades que ellos tienen, una de ellas es publicar un anuario o ya sea una revista cada año, donde precisamente se invita a autores de diferentes países, a investigadores, a que participen en una obra colectiva. Bueno, precisamente el JITFI, bueno, se les invitó tanto al doctor Roberto Fragomeno como al doctor Luis Fallas. Sí, lo podemos hacer mucho. Ok. ¿Quiénes son? Ok. Me gustaría invitarlos también a que entren a esta página, y en estos momentos les voy a dar a conocer los miembros, quiénes son aquellas personas que forman parte del JITFI. Para empezar, está en su mayoría todos son doctores. Está Héctor Oscar Arrece Igor, que es de Argentina, está Omar Astorga, que es de la Universidad de Venezuela, está Gerardo Ábalos, que es de México, el doctor Ralph Boitan, está Brady Brockman, si no lo pronuncio mal, Daniel Brauer, Jorge Eugenio Dotti, que es de Argentina, también está Anton Friedrich Koch, está también Miguel Giusti, Mario Gómez Pedrido, está también el doctor Huesca, que es de la Benemérita de Puebla, está también de Argentina Andrés Jiménez Coletrero, está también Cristian Klotz de la Universidad de Brasil, está también Gustavo Leiva de México, Marcos Lutz, que es de Brasil, está Miriam Mezquita, que es de México, doctor Alberto Montoya, Antonio Pardo, que es de la Universidad Iberoamericana de México, el profesor doctor Sergio Pérez Cortés, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, está Carlos Rendón, que él es de Medellín, está Mario Rojas, que es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y bueno, pues hay todavía infinidad de miembros que pues invito, si ustedes se meten a la página, ven miembros, le dan clic en esta parte donde está azul y pueden ver el perfil de cada uno de ellos. Y pues yo creo que lo más importante que me gustaría finalizar, me gustaría invitarlos precisamente a CEF Miranda, independientemente de que ustedes quieran hacer la estancia de investigación, que pues conozcan a un autor que precisamente es un autor latinoamericano que tiene una propuesta diferente, ética, racional, y que pudieran leer su obra. Me gustaría también decirles que venimos a donarles unos libros al INIF, aquí se los vamos a dejar. También están los libros, se los dejamos en la Biblioteca Central, y también dejamos libros a la venta en la librería de la universidad. Entonces, si ustedes gustan, pueden ir a leerlos y pues pueden tener una visión más allá de lo que he podido exponer yo o el doctor Alberto Montoya. Y de nueva cuenta, muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Para cerrar esta primera parte, el doctor Montoya quería tomar la palabra unos minutos para que después podamos entonces pasar a un intercambio entre nosotros y los colegas que nos visitan. Gracias. Bueno, no sé si Porfirio fue uno de estos todavía filósofos de la era en donde los filósofos
eran estas personas que estaban dedicadas en cuerpo, alma y tiempo, todos haciendo su filosofía. Hoy, no sé, estas comunidades pensamos que son importantes para hacer avanzar el conocimiento, la discusión filosófica. Simplemente comento que hay diversas posibilidades como estas estancias que mencionaba Wendy, la posibilidad de organizar coloquios, la posibilidad de tal vez organizar algunos cursos especializados, temáticos sobre obras o temáticas particulares de la obra de Porfirio o de Porfirio Miranda junto con algunos otros autores, la posibilidad de organizar en un tiempo futuro un encuentro internacional de este grupo que, como ustedes ven, surge de este proceso, de este trabajo de dar a conocer la obra de Porfirio. Indudablemente el doctor Klaus Fieber, que actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas en la Universidad de Jena, es una persona que ha contribuido mucho a la formación de este proceso, de este trabajo, de esta comunidad. Y bueno, buscamos reunirnos de cuando en cuando, pero estamos trabajando en torno a, por ejemplo, este primer esfuerzo, la idea de subjetividad de justicia. Todas estas contribuciones que estarán terminadas, ya se han recibido 5 y hacia el mes de enero se esperan las otras que han sido comprometidas, y así sucesivamente iremos abordando diversas cuestiones, investigaciones filosóficas. Y por supuesto hay otra cuestión que comento, pero que pudiera ser de interés. Porfirio Miranda dejó, ¿cuántos libros? ¿100 libros? 100 libros. 100 libros, cada uno de 350 libros, me refiero cuadernos, manuscritos, de su puño y letra, cada uno de 350 páginas, que en verdad es un trabajo de investigación extraordinario, porque aquí están una muestra un poco de, si lo puedes poner, bueno, esta es una página de esos, multipliquen 350 páginas por 100 libros, cuántas páginas hay, y cada una de estas páginas tiene citas, críticas, reflexiones, análisis. Lo interesante de Porfirio, como era un hombre con diversas capacidades lingüísticas, dominaba como 14 lenguas, entonces es muy interesante, es un digamos, un arsenal de esfuerzo, de trabajo que, bueno, puede ayudar de estos, ¿cuántos se han digitalizado ahora? Bueno, de los 100 libros. Pues es que los tenemos digitalizados como por temáticas, ¿no? Pero los 100 no están digitalizados aún. Yo creo que sí. Sí, ya están todos. Sí, pero más bien siempre nosotros ponemos solo filosofía del derecho, Sí. Hegel, o sea, No, bueno, que tenga que ver con están la ya filosofía. digitalizados, por tanto disponibles, pero también parte de nuestro esfuerzo es darles un ordenamiento que permita su mejor utilización. Bueno, eso es otro de los asuntos que pueden ser tal vez de interés para nosotros. Simplemente con estas ideas, posibilidades, pues nosotros terminaríamos de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, han aparecido varias cuestiones, ¿verdad? Los núcleos especulativos del pensamiento del filósofo que ustedes conocen y que evidentemente nos va a llevar, nos puede llevar, nos debería llevar al conocimiento de su obra. Este servidor ya se compromete a conocer el texto sobre Hegel, dada la actividad docente que realiza en esta escuela. Y además porque... Y hay otra serie de temas filosóficos que en esta escuela se estudian. La relación marxismo-cristianismo es un tema de cursos, de seminarios en esta escuela, a través de otros pensadores, como pueden ser los teólogos de la liberación, el pensamiento de Ernest Bloch, ¿no? O de Hinkelhammer, ¿verdad? Que cabalgan entre filosofía, teoría social y filosofía, en fin,
son temas que en la primera parte que usted señaló del pensamiento de José Porfirio Miranda, aquí en esta escuela hay cierta tradición de estudiar esos temas que tienen que ver con la exégesis bíblica, la interpretación, la hermenéutica bíblica, es decir, la relación Marx-cristianismo y su posibilidad de que haya metafísicas compatibles ahí, es un tema que en esta escuela se conoce. Obviamente el pensamiento hegeliano se conoce, se estudia desde hace tiempo aquí. Aquí hay profesores que han hecho su tesis sobre Hegel o que participamos habitualmente de coloquios sobre Hegel y todo el idealismo trascendental. La cuestión de la racionalidad, la democracia, en esta escuela hay profesores especializados en esos temas, desde una perspectiva marxista hasta una perspectiva, una lectura liberal. El subdirector de esta escuela no nos puede acompañar hoy porque está fuera del país, un especialista en Rawls, hizo su tesis sobre Rawls, así que seguramente podrá interesarle discutir, ver las tesis del filósofo Miranda en contra de... En fin, hay una serie de temas filosóficos que no nos son ajenos en cuanto a los temas. Y podríamos darnos a la tarea de ir conociendo la mirada, la lectura, la interpretación que hace. Y después hay una segunda cuestión que ustedes plantearon, ¿verdad?, que tiene que ver con dos cuestiones a su vez. Una es la adscripción individual que cada uno de nosotros puede hacer al Gitfil, a este grupo de filósofos, ¿verdad?, que esa adscripción es individual. Y otra es que la comunidad, nosotros deberíamos ver claramente la posibilidad, discutir entre nosotros la posibilidad de hacer un convenio para comenzar a ver la posibilidad de viajar y estudiar con ustedes, que ustedes puedan visitarnos ya en un plan de desarrollo académico más que de divulgación, nuestros estudiantes, en fin, cosa que le pido a los profesores aquí presentes que colaboren en la difusión de esta propuesta con nuestro estudiantado, que hoy estaba muy consustanciado con exámenes y no ha podido estar, no hay muchos estudiantes aquí presentes. En fin, hay este segundo asunto que requiere una decisión institucional por parte de los profesores de esta escuela y una, no sé cómo decirlo, la exploración de la posibilidad entre los estudiantes, ¿verdad?, ya que ustedes tienen esta doble hélice para trabajar. Y lo otro me parece que también hay que pensarlo, porque nosotros hacemos coloquios internacionales, los que nos dedicamos al pensamiento hegeliano tenemos un vínculo con sus compatriotas de Guanajuato que han estado aquí. Hicimos un encuentro, me ayuda Jorge, sobre la fenomenología del espíritu, ¿fue o sobre la lógica? Sobre la lógica de Hegel, ¿verdad?, con los colegas de Guanajuato, en fin. Esta es una segunda hélice que tiene que ver con intercambios, ¿no? Hay posibilidades institucionales y financieras sobre esa cuestión, que también podemos entonces conversar con los colegas que nos visitan. No sé quién querrá. Tengo una Jessica. pregunta. Me gustaría muchísimo saber si el escritor, el filósofo don José Porfirio, ha realizado estudios sobre estética desde Hegel y desde Marx. Si tiene dentro de sus manuscritos sobre, no sé, realizado investigaciones sobre esos temas, sobre ese tema, la estética. Sí, sobre el tema de la estética, sí, él hizo muchas reflexiones, pero no las plasmó como una de sus labores digamos, no le dio tiempo para poder desarrollarlo en una forma que permitiera ser publicado en forma de libro. Pero justamente en estos manuscritos que hemos mostrado hay múltiples reflexiones sobre el tema de la estética. Justamente una de las críticas, como ustedes vieron el título de uno de sus artículos,
habla de la estetificación de los intelectuales en la medida en que es lo estético lo que prevalece en torno a la interpretación, en torno a la explicación de los procesos y fenómenos sociales. Entonces, sí, ciertamente lo estético es algo que le interesó mucho, pero no publicó algo estrictamente sobre el tema de la estética. Guido. Buenas noches. Rápidamente, quería saber, bueno, en primer lugar agradecerles. Recientemente hubo incluso un gran despliegue de posgrados de universidades públicas, incluso privadas, también de México. Es impresionante el aparato cultural que independientemente de las naturales conflictividades latinoamericanas que haya internas, se ha desplegado. Recientemente hay una serie de actividades importantes culturales que tocan temas como posgrados en filosofía y en ciencias sociales, y que han tenido un carácter incluso nacional, ¿verdad? Con gran publicidad. En ese sentido quisiera hacer dos preguntas, pues una que tiene que ver con la infraestructura que menciona la compañera, etcétera, y otra, digamos, como de carácter teórico. La primera es decir, ustedes tienen vinculaciones también, evidentemente, pregunto, con otras universidades que ofrecen planes de posgrado, creo que es a través del CONACYT, que es parecido al CONICYT de Costa Rica, el nombre es parecido, si no me equivoco, y qué instancias, digamos, qué vinculaciones con qué universidades públicas y privadas hay, sobre todo en el DF, me imagino, a nivel de México, ¿verdad? Lo digo porque hay varios compañeros que tienen la intención o el interés, digamos, de vincularse con universidades de prestigio en México, etc. El problema es que la oferta es muy variada. El DF es la ciudad más poblada del mundo. Ustedes comprenderán la asimetría cultural. Es como para un estudiante de filosofía o de estudios latinoamericanos, ahora en mi caso es como una especie de Indelandia de la filosofía, es decir, una serie de ofertas maravillosas que hay. Eso por ahí, qué conexiones, qué universidades. He escuchado de la Metropolitana, he escuchado de la Autónoma, evidentemente la UNAM, estaba el Tecnológico de Monterrey, estaba el Instituto Mora, estaba la Universidad Jesuita de Guadalajara, etcétera, etcétera. Realmente impresionante, ¿verdad? Y muy bien planteadas. Eso por una parte. Y la otra, perdón, como filósofo y estudioso y latinoamericanista, como estudioso de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional, otra universidad pequeñita, también existe. Quería preguntarles, bueno, que si hay algún acercamiento en todo pensum del señor Porfirio, José Porfirio Miranda, no Francisco, José Porfirio Miranda, y a temas como el nacionalismo antiimperialista, el pensamiento de José Martí, etcétera, a otros autores latinoamericanos. Esas serían un poco como las dos preguntas, y bueno, obviamente agradecerles infinitamente la conexión con la Universidad de Costa Rica. Estos temas, como repitió el profesor y compañero Roberto Fragomeno, no nos son ajenos, es la tradición, para estar claro, la tradición Spinoza, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Freud, Escuela de Frankfurt, Hinkelhammer, Teología de la Liberación, etcétera, ha estado muy presente en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y en Centroamérica también, de alguna otra forma. No nos es ajeno. Es increíble que antes este tipo de encuentros no se hayan dado, ¿verdad? Ha venido Dussel incluso desde la universidad y un autor con tanto prestigio, y yo estuve guiando la página. Es increíble que este tipo de coincidencias no se hayan dado antes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted y a su participación. Y me gustaría comentarle que en un momento el CED Miranda estuvo y tenía un convenio con CONACYT, pero lamentablemente pues finalizó y ya no se siguió la dinámica. En estos momentos tenemos un convenio con la UAM Iztapalapa.
Y tenemos el convenio, lo acabamos de firmar con la Universidad Nacional Pedagógica, que está en Tijuana. Ahorita estamos gestionando precisamente el convenio con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la cual pues yo soy parte. Y a su vez no tenemos ningún problema por generarlo con la UNAM, ya que pues obviamente es una de las principales universidades dentro del país y es muy importante. Y a su vez pues ojalá podamos hacer el convenio con esta universidad, pero por lo mientras tenemos esos dos convenios. Y obviamente pues ahí en cada convenio, que es un convenio que nosotros tenemos general, pues hay proyectos derivados. Entonces dentro de estos proyectos, por eso comentaba que podemos hacer la vinculación. Por ejemplo, uno de los autores, bueno, uno de los estudiantes del doctor José Porfirio Miranda es el doctor Mario Rojas Hernández, que también él es estudioso de Hegel, y obviamente ya le comentamos al doctor Fragomeno que tiene estudios, hizo su doctorado allá en Alemania. Precisamente él es de la universidad a la cual yo pertenezco y la cual hay una vinculación directa para que se pudiera hacer algo, como también decía el doctor, seminarios, un intercambio, que tal vez ustedes puedan dar, haya un curso de latinoamericanos, que puedan dar Hegel, que puedan dar estética, por ejemplo, y que otros autores que puedan venir a dar y compartir el conocimiento que también ellos tienen, aparte del doctor Miranda, porque aparte tienen otros estudios. Sí, yo diría que la misión del CEF Miranda pues es contribuir a facilitar el trabajo de la investigación filosófica, y en ese sentido pues ya de suyo hay vínculos directos de unas universidades con otras. Seguramente ustedes tienen convenios con múltiples universidades desde Costa Rica, en América Latina. Y dentro de ese marco de los trabajos que ya existen de universidad a universidad, el CEF Miranda pues es, digamos, una instancia que pueda ayudar, contribuir, apoyar, alimentar, crear algún apoyo, una condición que facilite este trabajo de investigación. Y por supuesto, esto podrá ir evolucionando hacia otros niveles donde también tiene que ver con los cambios en las políticas de la ciencia y la tecnología. En el caso de México, bueno, pues hay un cambio muy claro en las políticas de ciencia y tecnología, y obviamente no está en sus prioridades la filosofía. Debo señalar que, por ejemplo, entre otras cuestiones, en los últimos años, la enseñanza de la obligatoriedad de la enseñanza de la filosofía en la educación media superior fue suprimida. O sea, es un proyecto que ya de entrada eso es bastante significativo, ¿no? Y además fue promovida por un partido político que se autodesigna como humanista. Pero ¿cómo puede un partido que se autodenomina como humanista justamente cancelar el desarrollo del pensamiento libre, crítico y la capacidad del pensamiento propio? Bueno, entonces por eso hay como circunstancias cambiantes. En torno a la otra cuestión más de fondo, bueno, evidentemente que hay circunstancias históricas en donde va emergiendo en el desarrollo histórico del capitalismo esta gran contradicción, capitalismo global y los estados-nación, porque son los estados-nación los responsables de garantizar y tienen además jurídicamente el mandato de proteger los derechos humanos, en tanto que el capital global es absolutamente inmoral, no tiene ninguna obligación. Y esto es un gran problema político contemporáneo. Nosotros, vecinos de Estados Unidos, imaginen ustedes en qué condiciones estamos. Que en los últimos 30 años se ha establecido una economía política totalmente subordinada al proceso de acumulación de las corporaciones globales y del poder estadounidense frente a la emergencia del poder de China. Todos estos temas, justamente, bueno, yo en lo personal he estado trabajando sobre estas cuestiones, pero ¿cómo entenderlas? Me parece a mí que es necesario precisamente la fundamentación filosófica, que es el Estado, y cuáles son los fines de la sociedad. Entonces, por eso, este tipo de reflexiones como las planteadas, me parece, solo pueden ser adecuadamente fundamentadas desde la filosofía. Y ese es justamente, creo yo, el aporte que
contribuye en una manera importante el pensamiento filosófico de Miranda. Me gustaría decir otra cosa del comentario que nos hizo el profesor. Sí, bueno. Usted comentaba algo muy importante, que es sobre que cómo no se daba esta coincidencia con el doctor Dussel y el pensamiento del doctor Miranda. Bueno, pues como retomo esto de que sí puede ser una cuestión también histórica, de líneas de investigación, tal vez van por dos rumbos en un momento ya diferentes, pero el doctor, obviamente ellos fueron los dos de la UAM Iztapalapa, se conocieron, hay una foto, pero me gustaría agregar que también el doctor Dussel ha escrito sobre José Porfirio Miranda, o sea que si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar. Y a su vez también hay contestación del doctor Mario Rojas con las intervenciones que hace él. Me gustaría compartirles, seguramente está en la página del doctor Dussel, apenas fue su homenaje de tantos años que el doctor ya tiene, en el cual él hace una autobiografía y expone dentro de este documental de toda su vida, y precisamente retoma al doctor Porfirio Miranda como un teólogo. Entonces, él lo retoma en ese sentido, pero creo que el doctor Miranda versa en otro panorama más amplio. Entonces, el doctor Dussel, pues sí tiene presente, pero lo toma desde otro punto panorámico, por decirlo así. No, agradecerles nuevamente por la presentación que están haciendo. En verdad es un proyecto bastante, digamos, interesante lo que están llevando adelante como centro de estudios. Mi pregunta es en realidad bastante específica. Yo estoy terminando mi maestría en ciencias cognitivas y estoy trabajando en un tema que es relativamente poco trabajado en ciencias cognitivas, que es Hegel y las ciencias cognitivas. Entonces, esto uno lo podría a veces comentar por correo, etcétera, pero aprovechando que están acá, o sea, se podría, digamos, eventualmente hacer alguna, digamos, de las dos instancias que ustedes están colocando acá, como un tema de investigación que vaya por ahí, o cómo sería eso, porque eso o sea, ¿cuál sería la opinión, digamos, en torno a eso? Evidentemente la idea también luego sería ver si se puede hacer, digamos, algún programa de doctorado en alguna de las universidades mexicanas, ahí sería ya dar el paso allá, entonces es mucho más fácil buscar, ¿no? Con quién, etcétera, todo ese montón de cosas. Entonces, abiertamente sería, digamos, eso, cómo sonaría, digamos, un tema de investigación así en el centro de investigación, digamos, que ustedes están. Yo creo que justamente es el tipo de apoyos en los que busca contribuir el CEF Miranda, que básicamente hay todo un trabajo, hay un proyecto de investigación, hay todo un espacio universitario en el cual se está llevando a cabo esta investigación de tesis, y entonces perfectamente se puede diseñar una estancia en donde habría que determinar la conveniencia del tiempo y los calendarios, y lo que puede ofrecer el centro es justamente esto que comentaba Wendy Martínez, es decir, un espacio donde estar, la alimentación, el alojamiento y desde luego el acceso a la biblioteca de autor, y la posibilidad también de, a través de lo que nosotros conocemos, que pueda contribuir al desarrollo de este tema específico, bueno, pues apoyar y contribuir a ese trabajo que ya está diseñado, que ya está en proceso, y apoyar justamente su mejor realización. Eso es justamente la labor que quisiéramos estar haciendo, es decir, ayudar al desarrollo de la investigación filosófica. Yo no tuve acceso hasta recién hoy al texto sobre Hegel, pero si el texto base con el que estás trabajando es la lógica de Hegel, no, ¿con qué estás trabajando? ¿Con la enciclopedia? En realidad los comentaristas van por todo lado, o sea, a veces es la enciclopedia, a veces la fenomenología, la lógica de hecho es como la que menos está citada de la que he visto hasta ahora. Ya, porque el texto por el índice me pareció que hay un fuerte énfasis en la lógica de Hegel, ¿verdad? Que de pronto podrías tener un insumo en el pensamiento de Miranda a tu trabajo. E incluso una exploración de todo ese acervo de reflexiones de Porfirio que están en manuscritos, ¿no? Por ejemplo, eso
justamente pues es lo que nosotros consideramos valioso, es decir, si ha habido un trabajo de alguien que ha pues plasmado ahí una serie de reflexiones, hombre, pues ponerlos a la disposición de alguien que está trabajando sobre un tema puede ser, me parece a mí, una contribución. Y es una de las cuestiones que, por supuesto, están a la disposición, ¿verdad? Me gustaría comentarte que no, el CEF Miranda no tiene ningún problema en el tema que tú estás trabajando, y yo creo que ese es uno de sus objetivos, que no nada más sea un autor, Hegel o Porfirio Miranda, que más bien diferentes líneas puedan hacer diálogos, se pueda discutir, se pueda ayudar a la investigación. Y como tú precisamente estás analizando ahorita a Hegel, el CEF Miranda ha tenido contacto con diferentes hegelianos, tanto de Alemania como de México, como diferentes partes de Alemania. Entonces, el doctor Mario Rojas, como lo comentaba hace rato, pues él es uno de los principales que coordinan esta parte de... que coordina principalmente el CEF Miranda, y precisamente ellos son los que asesoran a los compañeros que llegan a hacer ya sea una maestría o doctorado, y que él precisamente te podría ayudar mucho en la línea de investigación. Mira, este libro, Reconocimiento, Libertad y Justicia, a ver si se puede ver, fue precisamente, es una compilación de artículos de hegelianos. Se hizo un simposio de Hegel en el 2006, por ejemplo. Entonces se juntaron todos los investigadores, se dialogó, y todo ese producto del diálogo, bueno, pues es este libro. Entonces, aparte de que hay una vinculación, de que el doctor no te puede guiar, de que te puede recomendar libros, de que te puede decir, mira, en la biblioteca, doctor, también puedes conseguir esto, puedes conseguir el otro, te puede dar contacto con algún otro filósofo que precisamente aborde alguna particularidad de tu tema de investigación. Y a su vez, bueno, no nos cerramos a que pues obviamente también puedas buscar en la UNAM otro investigador, porque esa es la facilidad también un poco de México. Como está 50 minutos, sin problema te podemos llevar a la UNAM, a la UAM, a la UACM, y pues precisamente tienes otras bibliotecas, tienes otros investigadores y otro acceso a libros, a diálogo. Entonces, bueno, cuando gustes tú y todos los demás, bienvenidos allá. Sí. De nada. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias por esta actividad, gracias por su presencia, gracias a ustedes por la visita. Gracias por la bondad de su invitación, su presencia y sobre todo su tiempo y disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches.